5 años después de los Panama Papers, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación vuelve a contarle al mundo que un puñado de multimillonarios, entre ellos líderes políticos, empresarios y famosos, esconden sus fortunas y evaden impuestos a través de las guaridas fiscales. Nada de todo esto es novedoso. La temporada 2020 fue denominada Pandora Papers. Están involucrados un rey, 35 presidentes, 4 primeros ministros, dirigentes políticos de más de 90 países y 130 personas con muchísimo dinero. Son mencionados desde el ex primer ministro británico Tony Blair hasta el ex director del FMI, el francés Dominique Strauss-Kahn, y figuras como el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, y la cantante colombiana Shakira. Casi la mitad de los jefes de Estado implicados son de América Latina y 3 en ejercicio. Uno de ellos es Sebastián Piñera de Chile, quien negó haber incurrido en irregularidades o delitos. Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero. Me parece absolutamente inaceptable que se utilice una información ya conocida por la opinión pública, sobre la cual ya se pronunciaron sobre mi total inocencia los máximos tribunales de justicia de nuestro país, descartando la existencia de cualquier irregularidad o delito. Luis Abinader, presidente de República Dominicana, es otro de los mandatarios incluidos, a quien se suma el ecuatoriano Guillermo Lasso. Que no tengo ninguna vinculación, que ninguna empresa en ningún paraíso fiscal, en ningún lugar del mundo. Tal cual como lo dice la publicación, yo me deshice de muchas compañías e inversiones precisamente para poder inscribirme candidatura y ejercer el cargo de presidente del Ecuador. Las 2 personas más importantes de la economía brasileña también se encuentran en la lista de los Pandora. Se trata del ministro de Economía Paulo Guedes y del presidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto. Los Pandora Papers amplían la información sobre una superestructura de corrupción mundial que ni la justicia ni los organismos internacionales logran frenar. Todo lo contrario, las guaridas se agrandan y compiten entre sí. ¿Cuánto deben pagar los ciudadanos de un país por los multimillonarios que usufructúan de un sistema financiero exclusivo para sus negocios? La Unión Europea estima que los offshore se quedan cada año con un 10% del PBI europeo, lo que equivale a 9,7 billones de euros. La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, llamó al bloque regional a debatir una nueva legislación que prohíba este mecanismo fraudulento. Tax evasion and aggressive tax planning is completely unacceptable. And we have in the European Union some of the highest tax transparency standards in the world. But as we see, it's not enough. More work is needed. And that's why we will come forward with a proposal on the misuse of shell companies for tax purposes, and this will be done till the end of the year. So we'll come with an answer to the obvious problems that are still out there. Entre los casi 12 millones de documentos filtrados, también aparecen los principales donantes del Partido Conservador británico, lo que ya comenzó a generar algunas incomodidades para el primer ministro Boris Johnson. Estados Unidos también emerge como un paraíso fiscal líder. Según publica el periódico británico The Guardian, el estado de Dakota del Sur está protegiendo miles de millones de dólares en riqueza vinculada a personas juzgadas por graves delitos financieros. El presidente ruso Vladimir Putin no aparece en los archivos pese a las sospechas de Washington, pero sí se encuentran personas de su entorno cercano, como su mejor amigo de la infancia, el difunto Peter Colvin. Se estima que al menos 11,3 billones de dólares en riqueza se mantienen en la sombra, según datos del año pasado, difundidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Mientras el mundo vive una pandemia y muchos países no cuentan todavía con suficientes recursos para comprar vacunas y reactivar sus economías quebradas, un sistema perverso de fuga de capitales contribuye a ensanchar cada vez más la brecha de la desigualdad global.
Vamos a tratar de explicar cómo funcionan las compañías offshore. No sé si va a salir entendiendo cómo funcionan las compañías offshore, pero por lo menos le vamos a comentar algunos detalles que nos parecen interesantes. En principio, fíjese la facilidad de generar o crear una empresa offshore. Se instalan en paraísos fiscales, mal llamados paraísos fiscales, después vamos a hablar un poquito de estos. No realizan ninguna actividad económica dentro del país en el que se constituyen. No tienen personal ni estructuras, muchas veces no tienen ni dirección propia, porque basta con la dirección de un estudio de abogados o de representantes de una casilla de correo. Se pueden constituir en 48 horas a través de una página web simplemente o por medio, como le decía, de estudios de abogados. Bajos o nulos gastos fiscales. Esta es la clave. Por eso buscan estos lugares para instalarse. No tienen gastos de auditoría ni contabilidad, obviamente, ni siquiera presentan libros, no registran el origen del dinero, y esto también es lo importante, lo que les interesa a quienes crean estas empresas offshore. Y la base del valor de esto está en el secretismo, en la información. Los titulares nominativos son testaferros, es decir, nominativos son los que figuran en los papeles del directorio o presidencia de esa empresa que se crea, y el titular real, que se le llama legalmente el beneficiario final, permanece en el anonimato. Por lo menos esto es lo que pretende, hasta que aparece algún Panama Paper o alguna de estas investigaciones que revela los nombres de estas personas. Ahora lo vamos a ver en esta telaraña, que no creo que avancemos mucho en la comprensión del caso, pero déjeme que le marque algunos puntos que son interesantes. Primero, arrancamos del titular del fondo, el dueño del dinero, que quiere hacer que ese dinero vaya a un lugar donde no sea encontrado, donde no se sepa que es de él y no se lo descubra. La imagen bucólica sería ese paraíso fiscal, esa islita con las palmeras. Bueno, hace un pozo en la arena y mete el cofre con su dinero. Bueno, no es exactamente así. Esto funciona a través de los gestores. Puede ser un abogado impositivo, puede ser un estudio contable, y puede ser un banco también el que hace este rol. Esto es lo que se llama el facilitador, el que arma la maniobra, que se comunica o se contacta con un estudio legal especializado en crear estas empresas offshore. Justamente 14 de estos estudios legales fueron a los que se les filtró la información de lo que ahora se conoce como los Pandora Papers. Los Pandora Papers surgen de información de 14 de estos estudios legales, que eran los que armaban esas empresas offshore. Por eso se conocen los datos de todas las empresas que armaron esos estudios legales, y como varios de ellos se concentraban en tener clientes en Latinoamérica, por eso es la cantidad de personas ligadas a Latinoamérica que aparecen en esta lista. No es que hay una selección y dice, bueno, los europeos no lo mostremos, a los latinoamericanos sí. No, es que son los estudios que se encontraron, entonces obviamente tienen clientes en determinados lugares. Crean la empresa offshore, obviamente buscan un país o localización donde no sea nada transparente lo que se hace fiscalmente. Por eso escuchamos hablar tanto de Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Caimán, Liechtenstein, los lugares que Malta, pero también en territorio, por ejemplo, de Estados Unidos, en Delaware, o en la isla de Man, creo que es la que está frente a Gran Bretaña, también se hacen este tipo de operaciones, porque en definitiva las terminales están en los grandes grupos bancarios que conocemos. Y se arma toda esa maraña para disimular el beneficiario final de esto. ¿Cómo es lo que se hace? Se crea una empresa, esa empresa a la vez es dueña de un fondo fiduciario, ese fondo fiduciario a la vez tiene las acciones de otra sociedad, esa sociedad está a nombre, vaya a saber de quién, pero el dueño original de la plata, ese que teníamos por acá adelante, el titular del fondo, ese no aparece nunca, no aparece en ningún nombre, por eso es lo que se pierde. Este es un poco el interés. Es decir, ahora, ¿qué nos preocupa? ¿Saber dónde guarda la plata Shakira o Cristiano Ronaldo? ¿O nos preocupa cuáles son las operaciones que se hacen con este tipo de cáscara que se genera? Porque el problema es que atrás de esto está el pago de coimas para tener determinados negocios, por ejemplo, en contratación pública, desvío de fondos que salen como fondos negros o ilícitos de un país, ya sea por una operación legal o ilegal. Puede ser este negocio en narcotráfico, pero también puede ser diferencias, ganancias que no declara una determinada empresa en su país, y ese dinero ya toma otro destino. Lo importante, al excelente de todo esto, es que esto
esta fuga de divisas provoca un perjuicio muy grande, no solo al fisco del país del que se fuga, sino también problemas como tenemos en los países de América Latina, Argentina y otros, de problemas de divisas. Sí. Es decir, cómo generamos divisas, generamos riqueza y tenemos siempre el problema de divisas, tenemos que hacer restricciones o algún tipo de cosas porque ahí está la salida. Esa es la puerta principal de salida de las divisas del país. Te diría que en el caso de Argentina es más importante que las importaciones. Me quedé pensando con esto que dijiste, mal llamados paraísos fiscales. Sí. Si querés aclararlo, eso una línea. Sí, porque en realidad es una mala intencional traducción, porque haven, la palabra del tax haven, como se la llama originalmente, significa en la traducción refugio o guarida fiscal. Refugio, un lugar donde no te van a encontrar, donde terminas oculto. La traducción, como somos muy amables nosotros con este tipo de fugadores, se le puso una EMA, se puso haven en vez de haven, sería como se escribe, haven, haven, y haven quiere decir paraíso, el cielo. Interesante, ese cambio. Uno escucha se cambian los de mi época recordarán la canción de Led Zeppelin, Escalera al cielo, Stairway to Heaven, ahí sí es el paraíso. Claro. No otro que no es un paraíso. No, pensaba también cómo está articulado todo esto con el tema de, sobre todo, por ejemplo, el tema de recursos naturales de un país. Pienso concretamente en el caso de Sebastián Piñera de Chile, que la tiene bastante complicada, diría que es uno de los políticos más complicados, que todavía está en funciones. Recordemos que además lo agarra este tema en plena campaña electoral, porque el 21 de noviembre tienen elecciones, y está vinculado justamente a un proyecto minero y cómo se cruza absolutamente todo, porque ahí, digamos, el proyecto Dominga, que es con el que descubrieron todo esto, bueno, tiene también una de las condiciones que habían puesto es esto de no crear una zona reservada natural para garantizar la extracción minera en ese lugar, vinculado justamente a esta compañía offshore, lo cual, bueno, da cuenta de cómo se cruza absolutamente todo entre política, recursos naturales, movimientos sociales, digo, que incluso han hecho una exigencia muy fuerte de tener esa zona reservada y no lo han conseguido, y claro que no lo iban a conseguir si tenían a Piñera al frente del gobierno justamente con estos dobles intereses, ¿no? Sí, lo importante, interesante o trascendente de este tema de las empresas offshore es que tiene un efecto de ocultamiento de operaciones muy serias, muy graves, como puede ser esto, el involucramiento de un alto funcionario jerárquico, como puede ser el presidente de un país, en determinada maniobra u operación que necesita que permanezca oculta, como en operaciones que pueden ser de empresas o hasta muchas veces de personales, es decir, alguien que porque lo que voy a utilizar es un ejemplo que se usa mucho. Alguien que se divorcia y no quiere que la otra persona sepa los bienes que tenía para el momento de la división de bienes, los pone en un paraíso fiscal o en este tipo de compañías offshore y eso no va a aparecer en el juicio de divorcio. Digamos, esto también se utiliza y por eso las facilidades que los propios sistemas de estudios contables, impositivos, esto los enoja mucho a los abogados cuando hablamos de estas cosas, pero existen y los conocemos todos en los estudios que se dedican a hacer este tipo de tarea, de ocultarte el dinero, y incluso entidades financieras importantes, que se dedican a esto justamente, a facilitar eso a quien lo quiera hacer, una gran empresa o un particular que, como te digo, por algún fin personal y mezquino quiera esconder ese dinero. ¿Y cómo llegamos a estas filtraciones? ¿Cómo se da ese efecto de que empieza, mencionabas recién el tema de los bancos? Hay dos fenómenos que son confluyentes en cuanto a las novedades en los últimos años donde empezamos a conocer esto. Uno es este trabajo del consorcio de periodistas de investigación internacional, que lo que logran ellos es filtrar la información, obviamente por hackeo, de estos grandes estudios que son los que crean las empresas y van colocando esas empresas en cada uno de estas guaridas fiscales. Es decir, al tener acceso a su servidor aparecen los nombres de quién encargó eso y cuál es el nombre de la empresa que inventaron, y a la vez puede haber hasta información de alguna operación que hace esa empresa cuando gira dinero o transfiere o crea una cuenta en otro lugar. Esa es una vía de información. La otra es lo que está sucediendo en los últimos años dentro de la OCDE, el acuerdo que hay entre países para intercambio de información fiscal. Es decir, que el fisco de cada país tiene información de todos los residentes extranjeros que tienen cuentas en el país.
toma esos residentes y está obligado a informar una vez al año a los otros países, es decir, de tu país yo tengo acá 50.000 personas que tienen estas cuentas. ¿Acá sería la UIF o no? Claro, sería la UIF, no, perdón, la FIP. Ah, la FIP. Es el organismo fiscal. Es decir, la FIP remite la información de Argentina y recibe la información anualmente de los argentinos que aparecen en distintos países. Lo que hace cada uno de estos organismos fiscales, chequea estas cuentas, ¿están declaradas o no declaradas? Por eso también es importante observar esto. No siempre es ilegal, no siempre es ilegal el tema. Pero cuando se hacen este tipo de operaciones, así de varias cáscaras, y bueno, ahí sí porque se está ocultando, por lo menos te da la sospecha. Sí, se te está ocultando algo más importante, más serio, ¿no? Lo que uno piensa también es qué impacto después efectivamente tiene todo esto. Lo sabemos por el tema de los Panama Papers. No sé, ¿hay qué lección crees que nos ha dejado ese primer momento? Si efectivamente se ha logrado avanzar o tener un mundo un poquito más justo desde justamente este punto desde la cuestión tributaria, o queda en la nada. De hecho, a mí me impactó un poco que no ha tenido tampoco tanto rebote, incluso en periodístico, en el interés público y mediático, que termina muriéndose, ¿no?, en el camino. Hay un antecedente antiguo, Valle, que es preocupante, que es el tema de todas las denuncias anteriores que hubo, que fueron siempre no por este tipo de mecanismo que generan información masiva, sino por denuncias de un arrepentido o alguien que cuenta, yo trabajaba para tal lado y en tal banco se hacía tal cosa. Ese tipo de investigaciones y de denuncias, en general fueron más veces presos los denunciantes que los denunciados. Pues se le comprobaba que, bueno, que no tenía para probar eso, entonces iba preso por mentir, supuestamente. Ahora, cuando agarrás a alguno que es denunciado, y como mucho paga una multa fuerte. No mucho más que eso. Mucho más. Ahora, este caso puede ser diferente. Estas investigaciones, como el Pandora Paper, Panama Paper, son mucho más masivos. Y ya no hay una persona, la debilidad que tiene una persona haciendo una denuncia frente a grandes corporaciones. Por lo menos ahora hay un cuerpo como este de periodistas de investigación que tiene ya cierto prestigio internacional como para hacer los intocables y que la denuncia se le dé cierta bolilla. Ahora, como vos decís, después que esto progrese o no progrese, en cada país se le dé mayor o menor importancia, es un gran interrogante. Muy claro, Rulo. Por suerte te tenemos acá para explicar todo esto porque es muy complejo. Bueno, vamos.